Pues así están las cosas, señoras y señores. Continuamos con el programa y estamos con el doctor Juan Carlos Contreras. ¿Qué tal, doctor? César Candela. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, efectivamente. Ahora después de las 12 ya se dice tarde ya. Muchas gracias por la invitación, don Gracias por venir, doctor. Hay una palabra que a veces uno no entiende bien, que es el shock postraumático, se dice. ¿Qué es un trauma? Deriva básicamente de la consecuencia de varios hechos que nos llevan a una impresión muy fuerte, ¿no? Y que no nos deja mirar con claridad. Entiendo que es así. Y creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero es todos los días. Es todos los días. Claro, desde el 28 de julio a la fecha estamos en un trauma permanente. Estamos en un trauma permanente. O sea, hay un shock permanente. Exactamente, no salimos Doctor César Candela. Sí, efectivamente. Estamos saliendo. Un trauma permanente. Efectivamente, creo que no hay terapia para un gobierno de esta naturaleza. Y lamentablemente las consecuencias de la improvisación, ¿no? Lástima por el Perú, porque finalmente, más allá de las intenciones buenas, malas, lo importante es que quien sufre la consecuencia es el país y la población, ¿no? Por ejemplo, con este incidente de la minería que estamos comentando, ¿no? Que es la gran noticia que tenemos. Algunos dicen, no, esto afecta pues a un grupo de millonarios, un grupo de empresas, un Mentira. grupo de ¿cómo se llama? De explotadores que viven en un penthouse en no sé dónde, etc. Claro. Pero estamos hablando de miles de puestos de trabajo. Ah, por supuesto. Es que a mí me da la impresión que quien no ha tenido la experiencia de producir y construir algo, cree que las cosas nacen de la nada, ¿no? Probablemente ellos piensan que en esta zona se va a generar riqueza de la extracción de algún otro tipo de producto. Cerrar la minería es también cerrar la posibilidad del desarrollo, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, hay una minería informal que no es en este momento, me parece, sujeta de alguna planificación para enfrentarla, porque en vez justamente de planificar y enfrentar la minería ilegal, lo que estamos viendo es un enfrentamiento a la minería formal, ¿no? Y peor es es la forma, ¿no? A las patadas, atropellando. Y por supuesto que qué empresario minero, no solamente minero, cualquier tipo de empresario, si mañana van y te cierran tu bodega y te cierran tu negocio, y por supuesto que vas a reclamar, ¿no? Ahora algunos dicen, no, pero estos señores nunca se han interesado. A ver, quien invierte y extrae mineral lo hace obviamente para generarse algunas ganancias importantes, algún pago de impuestos también. De hecho, la minería es una actividad que genera en estos momentos al Perú uno de sus ingresos más importantes. De hecho, el cobre en este momento tiene un incremento del precio a nivel mundial que nos está permitiendo captar mayores ingresos. Entonces, estamos desaprovechando más bien una oportunidad de generar una simpatía y una atracción. Mire, en Ecuador, en este momento, acaba de cerrarse un evento que se llama el Open Business World, un evento donde usted tenía la oportunidad de sentarse directamente con los ministros y usted podía ser escuchado por ellos, donde usted podía ofrecer la posibilidad de llegar a Ecuador a invertir. Usted acá, para sentarse con un ministro o con un alcalde de cualquier ciudad, tiene que esperar. Solamente los ministros y los funcionarios son alcanzables en campaña. Una vez que llegan a sus puestos, se olvidan de todo, ¿no? Nosotros no podemos controlar a ninguna de las personas que hemos elegido como nuestros representantes o nuestros empleados, por llamarlo de alguna manera, hasta la próxima elección. O sea, nuestra democracia no tiene mecanismos que me permitan a mí interferir con malas acciones de la persona por la que yo he votado, o hacer que me escuche si tengo algún reclamo. Para cerrar el tema de la minería, si me permite, don Chema, es evidente que la Premier tiene un sesgo ideológico que no le permite ver los beneficios, porque así como hay actividades que tienen sus aspectos negativos, también hay aspectos negativos, o sea, la pesca, la agricultura y la minería en sí tienen obviamente también sus aspectos negativos que hay que corregir, como toda actividad extractiva y productiva en el país. Así que creo que se tiene que quitar la venda de los ojos, y más de quedar bien con un grupo de la población, creo que
lo que tiene que hacer es sentarse a dialogar. Creo que el diálogo es lo más importante y creo que eso es lo que está olvidando. Ahora, respecto a su pregunta y consulta, si existen mecanismos, claro que sí. Lo que pasa es que no hay los instrumentos que le dé a la población el conocimiento vasto y amplio de cuáles son estas herramientas. Por ejemplo, existe un instrumento que se llama el presupuesto participativo, que existe en la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante el cual los vecinos pueden acercarse a sus alcaldías y participar en la programación de la ejecución del gasto durante el año. Ese es un instrumento. Otros son las vacancias también a los regidores y los alcaldes. Sí existe. El problema es que no educan a la gente. Los medios de comunicación también tienen una labor importante en este rol y han abandonado, ojo, esa labor de instrucción a la población. Hay que cooperar, no todo, así como la minería, la agricultura, hay que corregir. También me parece importante que los medios de comunicación, y más saliendo de una crisis como la pandemia, deben recuperar el hecho de aportar a la sociedad esta actividad que es educar, ¿no? Por ejemplo, Canal 7. Que es el canal supuestamente de todos los peruanos. Dígame ¿usted acaso ha visto en la semana o un fin de semana un solo programa que eduque a la población o que capacite a sus funcionarios a nivel nacional gratuitamente? No, no lo hay. ¿No se han nombrado las nuevas autoridades de Canal 7? No, no se nombra. No solamente de Canal 7, hay muchas entidades que están descabezadas. Es una cosa insólita. Por ejemplo, el órgano supervisor de compra del Estado... Casi 3 meses, 4 meses. Sí, no hay funcionarios. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tienen equipos, porque no convocan, porque solamente quieren conducir el país con el grupo de personas que son... Yo no puedo no nombrar a ciertos cargos. ¿Qué le puedo decir? Básica. Mire, el presidente de OCE, el organismo supervisor de compra del Estado, ha renunciado a la señora Sofía Prudencio, se ha ido a Londres a estudiar, ¿no? Además con aportes de servir, ¿no? Y no hay quien dirija la institución y el ministro de Economía, por supuesto, poco le importa, ¿no? Y es la entidad que supervisa las licitaciones, que ahora nos está llamando la atención con la cantidad de denuncias que hemos visto de la semana pasada del ministro de Justicia, el ministro de Economía y la ministra de la Mujer. Ese tipo de cosas se conocen, se saben, ellos lo saben. Sí, claro. Porque no es una información secreta. Así es. Usted mete el nombre de una persona y le sale o no le sale como familiar, nada más. No hay que contratar una compañía de institución, de investigación, de esa institución, don Chema, en este momento está encargada de una persona que además estaba encargado de la Secretaría General. O sea, es como que el gerente general está encargado de la presidencia de una compañía y hasta ahora no lo reemplaza. Así está manejando la institución. Así se está manejando una institución y varias en el país. Entonces, ¿cómo no quieren que los critiquen? ¿Cómo no quieren que se les digan las cosas? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados y dejar que se maneje el destino de los peruanos de esta manera? Yo creo que hay que decirlo, ¿no? Porque la crítica justamente, si ellos están distraídos en otras cosas, como aparentemente se ve, justamente de acá es donde salen las propuestas y donde salen los cuestionamientos para hacerles ver dónde están los errores, ¿no? Tanto en el caso del ministro de Economía como el del ministro de Justicia y ahora el último de la ministra Durán, en los dos primeros casos por lo menos se ha explicado que eso ha sido un error, digamos, de buena fe, por llamarlo de alguna manera, o involuntario, y que se va a volver la plata, etcétera, etcétera. A ver. Pero es otra cosa, eso es otra cosa. A ver, explico, si me permite. Cuando uno contrata con el Estado, lo hace bajo el marco de un paraguas legal, bajo una ley, que se llama la Ley 30-225. Esta ley establece claramente quiénes están impedidos a contratar. Si yo soy el ministro de Economía, que se encarga de vigilar y supervisar las contrataciones del Estado, ¿cómo no voy a saber qué ley se aplica dentro del marco de la Política Nacional de Contratación Pública que yo dirijo? Lo primero que además la institución de la cual estamos hablando depende de él como ministro, ¿no? Es como decir que yo tengo 5 hijos y no sé que tengo un sexto. Okay. No sé si me dejo entender. Sí, por supuesto. La SUNAT depende del ministro de Economía y Finanzas. OCE depende del ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué pasó? Me olvidé de la SUNAT. Ah, no sabía que dependía. Ah, no sabía que OCE dependía. Ay, no sabía que la ley. No. Anulen esos contratos. No, señor, usted ha cometido la falta, porque además
el mismo organismo, el 17 de este mes, y yo lo publiqué en una denuncia que hice pública, a mí me alcanzan ese informe del mismo OCE. Y yo lo publico porque alguien dijo, no puede ser que nuestro ministro de Economía no tenga conocimiento de este informe interno, y OCE dice claramente, los familiares cometen infracción, que de mala voluntad, de buena voluntad, la cometen. Es como que yo dispare al aire y la bala le caiga a una persona y la mate. Ay, no lo quise matar, pero lo mató pues. Es igualito. Ah, no quise cometer la infracción, pero cometiste la infracción, que devuelvo la plata. Lo siento, señor. El Tribunal del OCE, el Tribunal del OCE los tiene que sancionar porque así además lo dice el documento. Y además los va a inhabilitar por un plazo de 3 años para que no puedan contratar con el Estado. ¿Cómo procede el tribunal en este caso? ¿O cómo debería? Los sanciona, los tiene que sancionar porque la falta se cometió. Y la norma es literal y el tribunal tiene sendas resoluciones sancionando. Esa es una multa administrativa. Sí. Otra es la conducta de naturaleza penal. Por eso le digo, el derecho penal sanciona la culpa y el dolo. Es decir, vuelvo al caso del disparo al aire. Si yo disparo a una persona con intención de matarla, la sanción es severa. Pero si disparo al aire y la bala le cae a la persona por accidente, la sanción igual me la imponen, igual me puedo ir preso como no. O sea, sí o sí hay una falta administrativa. Ahora, es por supuesto reprochable que un ministro no ha reconocido que había contrato y él dice, devuélvase el dinero. Vuelvo y insisto, la falta se comete. Oiga, señor, usted es un ministro de Estado. Usted no es el dueño de la tienda de la esquina, es el ministro de Estado. Representa a la nación. Devuélvale al país la imagen que converge a esa institución. Usted no es cualquier cosa. Pero el señor no quiere, está silbando, mirando al cielo y cree que pasa piola, como decimos criollamente los peruanos en las calles. Eso respecto a él. El ministro de Justicia. El ministro de Justicia ha dicho que él no habla con sus familiares, no sabe qué hacen sus familiares, ¿no? Y según el informe que he leído de la denuncia, la empresa que ha sido adjudicada de su familiar ha sido adjudicada después del 28 de julio. La ley dice claramente que uno no puede ser postor ni proveedor. Eso quiere decir que no puede participar, pero además no puede firmar contrato. Si la empresa participó antes del 28 de julio, pero le adjudican el contrato después del 28 de julio, igual incurre en falta. Él ha salido, como siempre es su estilo, ¿no? Agresivo, ¿no? Altanero, ¿no? Él cree que es el jefe de una pandilla y sale malcriado y rogándose una imagen que no debería, y se olvida que es el ministro de Estado de este país, además de un sector tan importante. Que saquen las pruebas aquellos que dicen. Bueno, oiga, los informes son públicos. Por la legalidad. Por supuesto, además es el asesor legal del presidente de la República. No es cualquier persona, pero bueno, como acá la institucionalidad a estos señores les importa poco, y es un adorno, ellos no saben qué significa institucionalidad, porque durante los últimos años hemos sido gobernados por personas que no les interesa la institucionalidad. El Parlamento no sirve, no señor, el Parlamento sirve en una democracia. El problema es que la población muchas veces está cansada de elegir, se decepciona y por supuesto se queja. Y obviamente con muchas razones. Sí. Ya, pero el mensaje ahí es claro, ¿no? ¿Qué debería estar haciendo hoy día el Parlamento ante estos casos? El Parlamento lo que debería hacer es, por supuesto, citarlos cuanto antes y pedir las explicaciones del caso, que es lo que corresponde. Está la Comisión de Defensa, está la Comisión de Justicia, está la Comisión de Fiscalización, que por supuesto tiene las facultades y puede requerir la información en su momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando les piden las aclaraciones del caso, se quejan de que no lo dejan trabajar. No, pues señor, lamentablemente en democracia existe el control político. Así es. Y el que no sabe trabajar así, mejor que se vaya a su casa. ¿Hay un perfil penal en esto? Bueno, podrían haber indicios si es que se comprueba que producto de esos contratos son a cambio de algún favor. Okay. Eso es algo que se tiene que probar. Y eso se prueba justamente en una investigación. Por el momento no hay ningún indicio. No, aparentemente no. Ahora, hay que interrogar a todas las partes. Lo perspicaz es, en el caso del ministro de Economía, que por supuesto él se reúne con el ministro de Educación, porque obviamente discuten las políticas nacionales y habría que ver si hay un intercambio de favores. Eso yo no lo sé, pero de todas maneras hay que investigarlo. ¿Por qué?
El señor dirá, es un injusto, porque, bueno, es lo que él dice, pero finalmente ahí está la prueba, contrató, sí, cometió la falta, sí, por algo está devolviendo la plata, ¿no? Sí, está devolviendo la plata. Así sean, mire, y la gente dice, oiga, pero son 3.000 soles. Ah, perdón, entonces el que mata a un perrito es menos delincuente que el que mata a un perro, a un ser humano. No, el acto, lo que se castiga en la ley es el acto, así sean 500 soles, ¿no? Entonces eso es lo reprochable, y más aún que quien ejerce el acto es una persona que representa a la nación en una política específica, en este caso en una cartera pública, ¿no? Los controles que tenemos son después de o no durante. Mire, se acaba de aprobar la ley de control concurrente la semana pasada. Es una ley que ha promovido la Contraloría General de la República, que creo que es importante, no es muy entendible en el común del público en general. La Contraloría General es una institución muy poderosa, que es autónoma además, de acuerdo a la Constitución, como lo es el Banco Central de Reserva, como lo es la Defensoría del Pueblo, y eso está muy bien. Pero ahora, en vez de hacer un control posterior, la Contraloría va a poder estar al costado del funcionario. Entonces ya no debería haber ningún pretexto para justificar más actos de corrupción. Don Chema, en el Perú existen las leyes, existen las instituciones. El problema a veces son los malos gestores. El país es un país rico, como dice el señor Castillo. El problema es que quien lo maneja es una persona improvisada, y sus ministros lamentablemente tienen un tema ideológico que les impide ver que, en vez de estar generando riqueza de verdad, están tratando de volver a la época cavernaria, en volver a la época de la carreta con burro, y creen que así nos van a llevar al desarrollo. Por favor, donde al señor ministro de Economía le pique el ojo porque hay un carro de lujo. Entonces, ¿qué cosa quiere? ¿Que los peruanos andemos en burro o en vaca? ¿Qué cosa pretende el señor? No, o sea, yo no entiendo, la verdad. Cuando el señor anda un Lexus de más de $100.000 que le da el Estado y cobra más de $10.000 al mes. $100.000 cuesta ese carro. Entonces, ¿qué mensaje es ese tan absurdo? Por favor, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde quiere que está el señor? No, pues, no podemos dar ese mensaje absurdo y ese mensaje político de que como como dijo hoy día el señor Acuña, salió a decir que cómo es posible, no aceptan que un campesino, no tiene nada que ver que sea un campesino, por favor. Ese es un mensaje de división que todo este grupo de políticos de cuarta categoría en América Latina, como Evo Morales, como Chávez, Pedro Castillo, que además no es campesino, además es maestro. No es campesino, creo yo. No, pero ese es el mensaje, pues. Hoy día Evo Morales ha dicho, cuando ha sido declarado por la Comisión de Relaciones Exteriores, ha salido a decir que espera que no sea racismo. ¿Por qué apela él a la victimización? ¿No tiene otro recurso? ¿No tiene capacidad? ¿Ah? ¿No ha sido presidente de la República de Bolivia? ¿Y cuál ha sido el éxito en Bolivia? ¿Acaso Bolivia no es un país más pobre ahorita? ¿O es acaso un país desarrollado gracias al gobierno de Evo? Por favor, o sea, demuéstrenme que en América Latina hay un solo país de extrema izquierda que haya sido exitoso. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Nicaragua? Por favor, o sea, demuéstrenme, no hay. No, que miren Rusia, bueno, pues Rusia es potencia. Nosotros no somos potencia. Bueno, pero ¿no? potencia, en fin, hay que verlo también porque tiene unos problemas tiene recursos, ¿no? Bueno, tiene enormes recursos, eso también hay que decir. Sí, ¿no? Exacto. Yo creo que se trata simplemente de decir las cosas, ¿no? Más recursos que cualquier país, ¿no? Sí. Yo creo que uno trata de expresar el clamor de mucha gente y la preocupación de mucha gente, ¿no? Entonces, por un lado, el presidente Castillo sale en cara a decir que él promueve la inversión, y por otro lado, señora Mirta Vázquez agarra, cierra 4 operaciones y afecta con 500 millones a una empresa. Eso es impredecible. Eso es impredecible. ¿Qué va a desatar esta cuestión de las... Mire, si el señor Castillo no vira hacia donde tiene que virar y no hace una corrección, oiga, si yo no puedo manejar, si yo no puedo manejar una computadora, pido ayuda, ¿no? Creo que si a mí el país me nombra presidente de la República y yo no me siento en la capacidad, ante tremenda responsabilidad de conducir el destino de 30 millones de peruanos y sus familias, ancianos, niños, pobres, ricos, oiga, convoco, ¿no? Digo, por favor, necesito apoyo. El país cree en mí porque está cansado de ciertos aspectos que no han permitido un desarrollo, una mejor distribución, pero lo que le falta al señor Castillo es justamente humildad. Lo que él pretende que vean en él es humildad, es falta de reconocer que no es capaz, entonces que pida ayuda. Si está asustado, que pida ayuda, que no se esconda, porque ni siquiera declara. Solamente da mensajes, y cuando se va a provincias donde tiene obviamente una captación y una simpatía, pero es incapaz de articular palabras acá
ya está bien, pues cada quien tiene sus limitaciones, pero no por eso no puede ser capaz de expresar que tiene una necesidad. Así como yo, habrán una cantidad de técnicos y profesionales que estoy seguro van a poder decirle, usted necesita esto y lo otro. O sea, finalmente, ¿quién no quiere que el país se recupere de la situación en la que hemos estado? ¿Quién no quiere que le vaya bien a la población? Habría que ser, pues no sé, una persona inhumana, ¿no? Y de eso se trata. ¿Por qué no nos gusta consultar? Creo que el ego de mucha gente no le permite aceptar ciertas carencias, ¿no? Y yo creo que nos falta humildad. A mí me da la impresión que el COVID no nos ha enseñado mucho todavía. Y es lamentable que después de 200.000 muertos no hayamos aprendido a ser más humildes, ¿no? Hay que decir simplemente, no sé. ¿No? La empatía es importante. ¿Son muertos casuales? A mí me da la impresión, bueno, las acciones del señor Vizcarra, quien de vez en cuando asoma el cuello, ¿no? Asoma el cuello como un reptil, y discúlpenme, pero a mí me indigna que una persona que se escondía para vacunarse, que andaba hablando a escondidas, y en los audios lo hemos visto, articulando con su secretaria y su personal de confianza para esconder supuestamente sus fechorías, ni siquiera se ha investigado. Ni siquiera la Fiscalía lo cite, ni siquiera las comisiones del Congreso lo citen. Como se dice, el señor ha metido debajo de la alfombra 200.000 muertos y acá no pasa nada. Por lo menos que lo investiguen. Sus ministros salen a opinar en los medios como si fueran expertos. ¿Qué cosa hicieron esos señores? Oiga, ¿y la parte que se ocultó de los muertos durante tanto tiempo? Porque la cifra de muertos real se ocultó durante varios meses. Bueno, yo creo que al final es cierto que ningún Estado ha estado preparado para ello, pero lo mismo que le digo para el señor Castillo. El señor Vizcarra fue incapaz de llamar y pedir la colaboración. Dígame usted, ¿qué país está preparado para la guerra? Ninguna. Y esta es una guerra viral que nos ha matado 200. Hemos tenido el índice de mayor cantidad de muertos en toda América Latina. Por millón. Y dígame usted, ¿y él ha salido a pedir perdón? Mundial, ¿Ha salido a reconocerlo? No. El señor tiene el descaro de salir a promover un movimiento político. Hay que ser, pero bien sinvergüenza, ¿no? Digo yo. O sea, hay que tener un mínimo de humildad, decir, ¿saben qué? Mejor me voy. No, a nosotros no nos gusta la humildad y sí, pues esa es la verdad. Ni la gestión. Lamentable. Reemplazamos eso por leyes. Nos hemos vuelto conformistas y estamos aceptando la mediocridad como algo parte de lo habitual, ¿no? Y bueno, y eso no debe ser así. Yo creo que uno debe apuntar a la excelencia, porque uno está acá para vivir bien, para tratar de que los demás reciban parte de lo que uno recibió. Mire, don Chema, yo estoy bendecido, y seguro usted también, de haber tenido la suerte, a nuestros padres y a Dios, de estar con vida después de esta pandemia, de seguir trabajando. Claro. Y si yo y usted seguro y mucha gente tiene la oportunidad de que otra persona reciba lo mismo, vamos a estar más que felices, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? Pero aceptar que nos gobierne un grupo de gente que lo que hace es no transmitir, no comunicar, no hacer obras concretas. Lamentablemente, pues se tienen que decir las cosas, le guste a quien no le guste, ¿no? Hablando de que nos gusta la medianía, la mediocridad, etcétera, ¿en qué va a acabar el tema de la prueba de los maestros? Bueno, he leído, yo del tema de educación conozco poco, ¿no? No conozco mucho, la verdad, en el sentido de la aplicación de políticas, ¿no? Lo que sí sé es que más o menos 500.000 de jóvenes, entre universitarios, estudiantes en primaria y secundaria, dejaron de estudiar por el motivo del COVID, ¿no? Lo que también sé es que se trató de comprar 1 millón de computadoras, ya han habido varias observaciones en el tema, ¿no? Y bueno, ha habido un esfuerzo ahí extraordinario en algunos aspectos de darle a esta población acceso a la educación. Sé también que en marzo del próximo año ya se habló de regresar a la educación presencial, ¿no? Pero yo creo que ahora la agenda mundial y la agenda de la gestión pública la marca el COVID. Mire usted, Europa en este momento está regresando a cuarentena. La OMS hoy día ha publicado una nota diciendo que si ellos no se vacunan, estamos hablando de mayo-junio de 700.000 muertos. Eso quiere decir que todas las programaciones de mediano y largo plazo deben tener planes de contingencia en paralelo. Es decir, nos programamos a hacer tantos colegios, pero ¿qué pasaría si entramos nuevamente en cuarentena? Eso no se puede descartar, porque las cepas
Gracias a Dios en América Latina no han sido más graves, pero nadie sabe, creo que es impredecible, ¿no? Respecto a educación, creo que igual hay mucho por hacer, ¿no? Hay que escuchar siempre a los padres de familia y creo que el diálogo es importante, lo que también le faltó a los ministros de educación del señor Vizcarra. Recuerde usted que tampoco había una convocatoria cuando los padres reclamaban la reducción de las pensiones y la falta de empatía de algunos colegios privados ante la reducción extrema del acceso al trabajo. Recuerde también que más o menos 6 millones de peruanos se quedaron sin acceso al trabajo, aumentó la informalidad y obviamente muchos tuvieron que dejar el acceso a la educación privada, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, pero como le digo, siempre es bueno invitar a exministros. Mire, yo creo que el señor Castillo lo que podría hacer es invitar a grupos de exministros y por lo menos escucharlos una vez por semana, por lo menos a tener gestos. Pero bueno, pues ya estamos viendo que más para escondido y sale de vez en cuando, ¿no? Parece que el hombre es un poco orgulloso. Cuando en la campaña electoral le dijeron algo sobre bibliotecas, dijo que los libros los llevaba en la nariz. Una especie de una metáfora que no se entendió mucho, pero que era... El problema es que su aprendizaje nos está costando caro, ¿no? Ese es el problema, pues sí. Elegimos el aprendizaje del maestro nos está costando muy caro, sí. Y ya tenemos medio año y hemos tenido 2 gabinetes. No sé si la señora Vázquez terminará después. ¿Este gabinete va a durar o no? Yo creo que no llega a fin de año. Lo veo muy difícil porque hay mucho cuestionamiento. No, es que los errores de la Premier son... Esto de las minas, por ejemplo, pero está el ministro de Educación, por lo que acabamos de conversar. Mire, este fin de semana, don Chema... El de Justicia y el otro. Este fin de semana las mineras han perdido $500 millones. Claro, pues. 500 millones de dólares. Claro, allá total no es su plata, ¿no? Bueno, pero es la plata de mucha gente que vive de eso. No, y la cantidad de trabajadores, estamos hablando de la Sociedad Nacional de Minería ha hablado de 54.000 trabajadores que han quedado en la calle y ayer justamente han salido a marchar, ¿no? A ver, pues que ella les dé trabajo ahora. Por supuesto que ella les dé trabajo, ¿no? Tienen que salir a marchar porque esto es una especie de lockout que le están haciendo. Gana el aplauso de 500 y deja 54.000 sin que el Estado empleo, le está haciendo a los obreros de las minas. Eso es absolutamente impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, y cuando uno sale a decir la verdad, te insultan, te agravian, te dicen de la A a la Z, pero la verdad que cuando uno actúa bien y cuando uno dice las cosas en buena intención y para decir la verdad, no tiene por qué esconderse, ¿no? Y creo que es importante decir las cosas para que al menos las escuchen. A ver si hablando un poco esto y esto también. Para dejar un poco de constancia, aunque sea para la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque no te escuchen, tienes que decir algo. Sí, así es. Porque si no, bueno, doctor Candela, muchas gracias. A usted, don Chema, por la visita. No, muy amable. Un gusto, encantado. Buenos días.